Itagaki había salido corriendo, saludando a Ippo y a sus discípulos a lo lejos, diciendo que se metió en un problema. Itagaki vio cómo Ippo andaba en la bicicleta, mientras que él le decía que lo estaba usando por recomendación de Kumi para evitar algún tipo de daño en la cabeza. Itagaki estaba de acuerdo con la idea de Kumi, para luego ver cómo Ippo le preguntaba qué problema había, viendo como Itagaki mirando a la lejanía decía que todo se le fue de las manos. Ippo no entendía y simplemente le dijo que es realmente bueno que use esa energía para entrenar, pero Itagaki decía que se trataba de otra situación, mostrándole su Samsung S23 Ultra, viendo cómo los discípulos de Ippo se asombraban generando intriga en Ippo. Itagaki miraba cómo Ippo no tenía un Samsung como él y no sabía cómo explicar aquel lío. Viajamos al gimnasio de Kamogawa, donde alguien estaba impresionado, viendo cómo era el Team Kamogawa, asombrados cómo el Twitter de Itagaki había conseguido muchos seguidores de un día para el otro. Ippo preguntaba si ellos usaban Twitter, a lo que Aoki le dijo que lo usaban para promocionar sus combates, y Kimura le decía que también lo usaban para ver las ofertas de los boletos para los combates. Mientras todos le decían que también tenían que comprarse un S23 Ultra, y eso que incluso Kumi tiene uno, pero Ippo decía que el teléfono convencional de la casa es suficiente, para después ver cómo todos le preguntaban qué hizo para provocar todo ese alboroto en sus redes. Viendo la publicación de Itagaki que decía que Mashiba tenía la estrategia para la pelea por el título con una imagen de él siendo golpeado, mientras Aoki observaba diciendo que la frase no tiene nada que ver con la imagen para después Kimura preguntar cómo llegó tanta gente. Itagaki decía que no entendía ya que antes solo tenía unos cientos de seguidores y ahora tenía miles siguiéndolo. Ippo inocentemente decía que si eso no es bueno ya que tiene más personas interesadas en su anuncio, para después ver los comentarios quienes estaban mandando al diablo Itagaki diciéndole que estaba celoso por ser un fracasado, otros que quería ser un bajón de espectadores para su pelea por el título, mientras más personas le tiraban por hacer una publicación basura sobre Mashiba, insultándolo de todas las maneras habidas y por haber a Itagaki por una simple publicación. Ippo miraba y sabía que nada estaba bien. Aoki concordaba, diciendo que el decir que Mashiba está en su mejor forma y luego ver cómo le dan una paliza dice todo lo contrario. Itagaki decía que no tenía mejores fotos y además él no podía mostrar el rostro de Ippo por estar retirado. Kimura decía que al final hace ver que solo Itagaki quiere saber quién luchó contra Mashiba, pero él estaba más preocupado por cómo llegaban más tweets sin saber qué hacer. Kimura le preguntaba si de verdad piensa responder uno por uno, a lo que Itagaki le dijo que no, pasando a ver cómo Itagaki respondió con un tweet de una manera un tanto agresiva hacia todos los que estaban comentando, pero a su vez pidió disculpas por hacer un tweet que dejara muy mal parado a la parca. Aoki miraba la respuesta de Itagaki preguntándole si no podía escribir algo peor, pero él solo le decía que todos lo molestan de alguna manera, mostrando un tweet para confirmar que estaban insultando a Itagaki por decir que Mashiba estaba en su mejor forma y colocar esa imagen como una especie de sarcasmo, para después preguntar quién era el que lo golpeaba y seguido decir que Itagaki no puede ser ya que él es un fracasado y no está al nivel. Itagaki se acordaba de aquel usuario y se preguntaba si aquella forma de escribir era como la de alguien mayor, pero de la nada alguien salió diciendo que no se burlen de eso. Viendo cómo era Yagi quien criticaba a la generación por no saber escribir o por lo que saben publicar, argumentando que esa era la idea del coraje y la inteligencia, así que no debió decir algo de esa manera, para ver cómo los muchachos afirmaban el comentario de Itagaki, para seguido preguntarse por qué reaccionó así, suponiendo que era por su edad, para después ver cómo Itagaki se preguntaba si Yagi fue el del comentario, pero Ippo preguntaba si de verdad era un adulto mayor basado por la forma en cómo escribía. Los muchachos decidieron explicarle que al ser anónimo puede escribir lo que sea y no se sabrá su género o edad, y eso puede ser una cuenta extra simplemente para molestarlos. Ippo se sorprendía al ver que pueden existir múltiples cuentas para molestarlos a ellos. Itagaki le explicaba que eso se puede ya que cualquier persona puede tener un infinito número de cuentas, diciendo que pueden ser usadas para apoyar a quien quiera o a su vez atacar a quien quieras, pudiendo hacer cualquier cosa con aquellas cuentas. Ippo no entendía nada de ese tema de cuentas, para después preguntar si él responde de buena manera a la gente, era posible que todos sean la misma persona. Aoki decía que eso era algo sin sentido, ya que había varios que molestaban para sacar varias risas entre ellos. Kimura lo observaba, para seguido decirle que también varios pueden estar en una posición opuesta a la de él. Eso hizo enfurecer a Itagaki, quien decía que él se mostraba su cara y nombre, y por eso no le importaba si alguien anónimo decía algo serio. Kimura contrastaba con Itagaki diciéndole que para ellos está bien no mostrar su identidad. Varias cosas han aparecido de fuentes anónimas, así como noticias o informes relevantes para el mundo y las personas, regañando a los que están tomando la postura de anónimo de una manera muy ligera, mientras todos bajaban la cabeza. Pero después se mostró una publicación de Kimura que estaba defendiendo a Itagaki, diciendo que todos los que le estaban tirando vengan y luchen contra él. Y Aoki le recriminaba el por qué respondió usando su nombre real, y él respondía que la situación era difícil y esperaba haber apoyado a Itagaki. Pero al final ese apoyo hizo que todos se enojaran con él, pero él también salió con otro comentario, quiso molestar a todos, justificando su acto de si alguien me ataca primero yo responderé con más fuerza. Y Aoki le gritaba que él empezó todo, pero él decía que se tiene que defender de manera firme para que todos lo tomen en serio, y los demás le decían que se detenga, solo estaba echando más leña al fuego, a lo que Itagaki les respondió que no le gusta que le den órdenes.
y de la nada habían llegado los discípulos de Aoki, llegando con los resultados de un análisis, mostrando el super análisis que hicieron sobre un tweet, mostrando que gracias al retweet de alguien la situación se multiplicó por 2 o por 3, siguiendo a muchas cuentas falsas, pero durante su investigación salió una persona en particular, mostrando el comentario que decía que deje de preocuparse por Mashiba y mejor se enfoque en sus peleas, haciendo enojar a Itagaki mientras Aoki intentaba controlarlo, viendo cómo decían que Itagaki en vez de calmar las cosas mejor las empeoraba, para después decirles que su publicación ya tenía 100 retweets, observando que no había límite para aquellas personas que los estaban molestando.